Vamos en busca de la doctora Marta Cohen. Hola, doctora, ¿cómo le va? Gracias por hacerse un lugar en su agenda. La doctora sí es una personalidad para respondernos esto. Ella está en el Reino Unido. Ayúdenos, doctora, ¿cómo entendemos esto de la vacuna rusa? Las últimas declaraciones. Bueno, mira, tiene que ver con lo que yo siempre sostengo, que hay que hablar con transparencia. Es importante decir la verdad, aunque la verdad duela o no sea la verdad que esperamos, porque así no se generan falsas expectativas. Claro. Cuando yo en el mes de septiembre dije que la vacuna rusa no iba a estar lista para noviembre, cuando decía el ministro de Salud, a mí me tildaron de, no sé, muchas cosas, porque yo dije, el ministro de Salud genera falsas expectativas. Pero fue así. O sea, y es mejor decir la verdad. Y la verdad es que la vacuna rusa va a ser probablemente una muy buena vacuna, no tengo duda de eso, pero todavía no está lista. Y no va a estar lista, o sea, yo lo que dije en agosto fue, creo, o principio de septiembre, que no iba a estar lista para noviembre, cuando inicialmente se esperaba. Y la razón es porque la fase 3 no está terminada todavía. Claro. Es decir, la fase 2 se terminó en el mes de agosto, la fase 3 empezó creo que el 2 de septiembre, o iba a empezar el 2 de septiembre, con miles de personas, de voluntarios, que es como tiene que ser, pero la fase 3 no está terminada. Entonces, están aprobando una vacuna de la cual lamentablemente gente va a tener desconfianza por estos dimes y diretes y estas contradicciones, cuando en realidad le están haciendo un daño a la confianza que la gente pueda tener en esta vacuna, Claro. a la confianza que la gente pueda tener en las vacunas, a la información que den los gobiernos, etcétera. Yo entiendo que el primer ministro Putin no se vacune porque no está terminada la fase 3, esa para mí es la realidad. Sí, Y claro. él, siendo el presidente de una potencia como Rusia, tiene que obviamente preservar su salud, porque de él depende el gobierno de Rusia, ¿no es cierto? Y si lo hace él, si no lo hace él vacunarse, ¿por qué nos vamos a vacunar los demás, ¿no es cierto? Claro, claro, doctora. Hablar con transparencia, como usted dice. Exactamente. Ahora, ¿por qué nuestros gobernantes nos esperanzaron tanto en esta vacuna? Porque es una actitud paternalista. Es la actitud paternalista, creo yo, de decir, bueno, no vamos a llegar a la epidemia, no va a pasar la epidemia, ya pasamos el pico, para Navidad vamos a tener la vacuna, vamos a tener 10 millones de vacunas, va a estar todo bien. Y en realidad no es así. La realidad es que lo único que se ayuda con eso a que persista la pandemia. Por eso yo siempre hablo de los tres pilares para la pandemia. Uno es la vacuna, pero mientras llega la vacuna y aún después que llegue la vacuna, tenemos que seguir usando el barbijo, Claro. manteniendo el distanciamiento social, la higiene de manos, etcétera, y sobre todo los gobiernos tienen que hacer muchísimos test. Argentina debería estar haciendo 1 millón de test diarios, y están haciendo a lo mejor 24.000. Están testeando a los positivos cuando hay que testear a todos. Todo el mundo se tiene que testear. Entonces yo pienso que es una actitud paternalista el tratar de protegernos con una verdad que es una verdad un poco oscurecida por el deseo, ¿no es cierto? Y no culpo a nadie con esto, pero sí lo que pido es que se hable con la verdad y se hable con transparencia. La vacuna rusa no está aún para las personas de 60 años, porque más arriba de 60, porque no se ha terminado de evaluar. Eso es, y es una pena, porque estoy segura que va a ser una muy buena vacuna, no tengo dudas de eso, pero no hay que apurarla, porque es muy importante que la vacuna que se aplique haya seguido todos los procedimientos, que ya de por sí, en este caso, van a ser de emergencia. ¿Y de qué plazos hablamos, doctora? ¿Cuánto tiempo más habría que esperar para terminar con esa fase 3 y saber si efectivamente es segura para este grupo, que es el grupo de mayor riesgo? Porque todos estamos esperando que haya algo que le solucione el problema a este grupo de riesgo, los mayores de 60. Bueno, la vacuna de Pfizer ya la terminó, y de hecho es muy importante lo que vos dijiste, porque las primeras personas que hay que comenzar a vacunar son los mayores de 60 años, especialmente los mayores de 80. Entonces, si vos vas a tener una vacuna que seguramente es buena, quiero recalcarlo, seguramente es buena, pero que no está terminada la fase 3 y por lo tanto no está aprobada o no debería ser aprobada, las personas de más de 60, de más de 80 no van a ser los más beneficiados. Hay vacunas que terminaron la fase 3. Pfizer terminó la fase 3,
Oxford terminó la fase 3 y los resultados no convencen todavía para aprobarlos, o aún se están estudiando. Por alguna razón no se ha aprobado aún. Yo pienso que debe haber un hecho de el nivel de anticuerpos o la persistencia de los anticuerpos una vez generados. Pero bueno, todavía no se ha aprobado. Y esta vacuna rusa, según tengo entendido yo, la fase 3 estaría terminándose para principios de marzo. Para principios de marzo. Bueno, usted que es una seguidora, se ha convertido de alguna manera una difusora de esta cuestión de las vacunas y la pandemia desde Europa para el mundo hispanohablante. ¿Ha visto como sucede en Argentina la visión de otros países o la forma de comunicar que Argentina ha aplicado respecto de la vacuna y de la pandemia? No, y me da un poco veo un poco de desorganización en esto. Es decir, que los planes cambian todos los días y de hecho lo que dice el presidente no es lo mismo que dice el ministro de Salud o la ministra o sea, es como que hay una divergencia de opiniones y no hay una ruta única. Pero bueno, yo entiendo que es muy difícil la situación de la pandemia, pero el mensaje tiene que ser para mí uno solo y tiene que seguir manteniéndose en el tiempo. Por lo tanto, tiene que haber habido una buena planificación de cómo va a ser la lucha contra la pandemia. Y hoy ya otro medio justamente le decía que a mí me daba un poco de desesperanza en este momento que en Argentina no hubieran bajado los casos como bajó en Europa durante la época de la primavera y el verano. Aquí hubo días en que no había ningún caso. Y en Río Cuarto escuché que tuvieron 15 casos o que están teniendo 15 casos diarios, es poquito, pero en Argentina siguen habiendo muchos muertos, siguen habiendo muchos casos diarios y la gente no se cuida, la gente se va de vacaciones en masa a la playa, hacen fiestas prohibidas doctora, lo que pasa... Barbijos. Doctora, lo que pasa es que es todo parte de lo mismo, lo que usted decía al comienzo, el daño que se puede hacer con estos anuncios de que la vacuna ya está, ya es un hecho, y la gente se relajó desde el velorio de Maradona, las movilizaciones, la fiesta clandestina, la gente como que decretó que la pandemia se terminó, la vacuna ya llegaba, y también otro punto, doctora, ¿se están saliendo a buscar los casos? ¿Hay que testear? Yo creo que no. Es por eso que yo digo que los test que se hacen, que son 24.000 diarios, no puede ser. No puede ser que se hagan tan pocos, porque el 80% de los infectados son asintomáticos y son generalmente jóvenes que transcurren por la vida sin usar barbijo, yendo a las fiestas clandestinas, no usando ningún distanciamiento social y sin saber que están pasándole la infección a sus mayores, a sus vecinos, a sus amigos, a gente vulnerable, y que a lo mejor alguno de estos jóvenes también puede ser afectado y morir. Pero bueno, todo es una pirámide, es desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, la cabeza tiene que funcionar bien para lo que de abajo funcione bien también en la sociedad. Por eso la comunicación es importantísima. La comunicación tiene que ser clara, la comunicación tiene que ser transparente, y hay que, por ejemplo, se ha generado para mí una falsa expectativa con que la vacuna ya llega en diciembre 10 millones y ya está. No es así. La vacuna, puede ser que uno esté vacunado, que no tenga inmunidad o que aún teniendo inmunidad se contagie y contagie a otra persona. Es decir, que aunque tengamos la vacuna y aunque estemos vacunados y aunque haya vacuna para todos, tenemos que seguir cuidándonos para terminar esta pandemia en el 2021. Esta pandemia no va a terminar en Argentina en el 2021 si seguimos así. Claro. Doctora. Sí, me gustaría, ya dejó ahí un tema importante y viendo lo que está pasando en el mundo, donde distintos países están llevando adelante o están pensando en medidas restrictivas de cara a las fiestas de Navidad y los próximos días. ¿Usted cree que Argentina va camino también a tomar ese tipo de medidas, nuevas restricciones? Me da la impresión que no. Me da la impresión de que, todo está relajado, ¿no es cierto? Hasta creo que los casinos están abiertos. Sí, en muchos lugares. Cosa que no corresponde, ¿no es cierto? Acá en el Reino Unido ahora se ha aumentado la cuarentena porque se ha hecho más dura, precisamente por eso, y durante las vacaciones de Navidad se van a dejar que hasta 3 familias se mezclen, digamos, pero sabiendo que después de eso seguramente va a haber un aumento del número de casos y se espera que para el 18 de enero haya un aumento en el número de casos a consecuencia de esto.
Bien. Pero es importante el mensaje de que la gente se cuide. Sí. Doctora, gracias por su tiempo, es muy generosa. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, la doctora Marta Cohen es médica patóloga, es oriunda de Trenquelauquen, del interior del país, es formada en la Universidad de La Plata, está radicada hace muchos años en Inglaterra. Ha sido distinguida por la reina. Por la reina, tiene la orden de mérito de la reina y trabaja allí en un hospital muy prestigioso del Reino Unido, y lo remarcamos, se ha convertido de alguna manera en la vocera y de temas científicos que tienen que ver con la pandemia para el mundo de habla hispana. Ahora, da un poco de miedo, ¿viste? Porque claro, todo relajado, como que se anunció la vacuna y se dejó esto de aprender a convivir con el virus tomando todos los recaudos. No vaya a ser cosa que después nos quieran mandar de vuelta a fase 1 y esta economía que no da más. No sé. Preocupante la situación. Sí.